18 de abril es Viernes Santo, ¿cierto? Entonces, ese día vamos a tener servicio aquí, vamos a tener culto a las 9 de la mañana, ¿listo? O sea, el viernes 18 de abril, que es Viernes Santo, vamos a tener culto a las 9 de la mañana y pues toda la iglesia invitada y están invitados los que ustedes inviten. Amén. Entonces vamos a celebrar ese día, bien, a recordar esa bendición tan grande que alcanzó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Entonces están muy invitados. Vamos a la palabra y quiero hoy culminar con esta serie que iniciamos ya. Hoy sería la quinta entrega de esta enseñanza llamada Un medio inesperado de hablarnos, y hoy quiero culminarla. Espero también que haya sido de bendición para ustedes, que no se queden únicamente con lo que reciben aquí, sino que vayan un poco más allá por medio de la palabra, escudriñemos todas las escrituras. Me gusta, me anima cuando han venido personas a comentarme sobre la palabra e incluso a compartirme testimonios y compartirme algunas cosas que, es más, han enriquecido los mensajes porque me han abierto como también unas ventanas de parte de Dios para tocar algunos puntos que a veces se le pueden estar a uno pasando, y con lo que algunos hermanos, hermanas se me han acercado y me han comentado, me han ayudado también para pedirle al Señor mayor sabiduría para que estas enseñanzas sean más completas y de mayor bendición para todos. Amén. Entonces no nos conformemos solo con lo que recibamos aquí, vayamos más allá. Y quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 107, libro de los Salmos, capítulo 107, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 22. Para los que no traen Biblia, para los soldados que se vienen sin arma, que se vienen desarmados en estos tiempos tan peligrosos, un soldado no puede andar desarmado. Amén. Entonces, de todas maneras, ahí tenemos unas armas en cada silla, ¿listos? Para que las ocupen. Esa es la versión que hemos estado viendo, nueva traducción viviente de la palabra. Estos mensajes los hemos dado en esa versión. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 107, versículos 10 al 22, y dice así: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor
y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Amén. Amén. Démosle el aplauso al Señor. Él merece todos los aplausos y nuestra honra, porque como sabemos el poder es de Él. Y bueno, entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa, preciosa, poderosa que nos regalas, en tus nuevas misericordias que has tenido hoy para con nosotros. Nos has permitido despertarnos, observar una vez más la bendición de lo que has creado para nosotros, esta hermosura, Señor, de creación. Las personas que nos aman, que has puesto a nuestro lado, aún, Señor, las personas que no nos aman, Señor, porque tú las usas para pulirnos, para que en muchos casos, Señor, nos estemos parados como frente a un espejo, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Dios Todopoderoso. Inscribe esta palabra, Señor, en cada mente, en cada corazón, Padre. Por tu Espíritu, Señor, haz que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, y que por medio de nuestra conducta, nuestros actos, de nuestro proceder, te honremos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Santo es el Señor. El domingo anterior vimos causas de dolor, enfermedad y sufrimiento. Y durante estas 5 entregas de esta enseñanza hemos hablado o hemos dicho que el dolor, la enfermedad y el sufrimiento en muchos casos se convierte en una forma de Dios hablarnos a nosotros. Amén. Porque por las buenas no lo escuchamos. Entonces, de las formas convencionales y tradicionales que Él dejó de hablarnos, como hemos dicho, la palabra, las enseñanzas, no lo escuchamos orando. Entonces, Él tiene que hallar la forma de hacerse escuchar. Y todo lo hace por amor, porque nos ama demasiado y quiere que lo escuchemos. Entonces, y es que Dios, como Padre, tiene muchas cosas para decirle a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Y nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Y por eso, de una u otra forma, nos corrige, nos endereza, nos muestra el camino, para que un día estemos frente a frente o cara a cara ante Él. Y eso es lo que Él anhela, que ninguno se pierda, porque la verdad, cuando envió su Hijo a morir en la cruz, lo envió a morir por todos y derramó su sangre por todos, para perdonar a cada ser humano que habita esta tierra. Entonces, esas causas de dolor, enfermedad y sufrimiento, o que Dios nos hable de esa manera, somos nosotros mismos las que hacemos que suceda así, que Dios tenga que hablarnos de esa manera. Y veíamos que algunas causas, 5, ¿cierto? Hemos venido viendo que son pecados que se vuelven parte de la conducta de las personas. Y recuerdo, a veces los cristianos decimos o pensamos o creemos que nosotros no cometemos esos pecados, y como hemos venido diciendo, sí los cometemos. Y hemos visto por la palabra cómo el Señor ha tenido que reprender a su pueblo por estos pecados. Número 1, idolatría.
No, pero es que nosotros no adoramos imágenes. Es que solo eso no es idolatría. Claro, adorar imágenes es idolatría. Eso está prohibido en la Biblia. Como leíamos en un versículo anteriormente, dice que es prácticamente maldito el que hace imágenes para que otros adoren, y maldito el que adora esas imágenes. Entonces mire que es tremendo eso. Y la idolatría, generalmente esa idolatría se refiere a la adoración de imágenes de personas que ya han muerto. Pero nosotros podemos convertir en ídolos también personas vivas. Y veíamos, un ídolo puede ser un hijo, puede ser el esposo, la esposa, bueno, qué sé yo, el jefe o la jefa, o puede ser un ídolo. Cualquier persona viva la podemos convertir en un ídolo. También podemos convertir en un ídolo las cosas. Cosas que convertimos en ídolos: el dinero. Lo convertimos en un ídolo. Convertimos en un ídolo la fama, el poder. Entonces mire que idolatría abarca muchas cosas que nos afectan a nosotros. En segundo lugar, veíamos impureza. Y esta impureza que habla la palabra de Dios tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestro corazón, con nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Y toca mucho el tema de lo sexual. Entonces, de pronto, como cristianos, no estoy en fornicación, o sea, esto es relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarse. De pronto no estoy en adulterio, tener relaciones con una persona diferente a mi cónyuge. Y de pronto no estoy en esos pecados, pero recordemos lo que dice la palabra, que si miramos con lujuria a una persona, que estamos cometiendo adulterio espiritual, amén. Entonces eso hace impuros nuestros corazones, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, como cristianos debemos cuidarnos de esas cosas. Avaricia. La palabra nos dice que la avaricia es idolatría. Es amor al dinero, es amor a las cosas materiales, procurarlas sin importar cómo las vamos a obtener, si se le hace daño a los demás o no, no importa, lo importante es tenerlas. Entonces, simplemente es un breve resumen lo que estoy haciendo. Cuarto, falta de perdón. Yo les decía, porque el Espíritu lo ponía en mi mente, el Espíritu Santo, de que la falta de perdón es un pecado terrible. Y es que no perdonar afecta más que la misma ofensa. Es más, hace más daño el empecinarme en no perdonar el mal que me hicieron que el mismo mal que me hicieron. Entonces, y si alguien está en ese punto y estancado en ese punto, hay que pedirle al Señor que le dé de ese perdón abundante que tuvo en la cruz, para que pueda avanzar en perdonar. Y estoy muy dispuesto, iglesia, para ayudar a la persona que lo necesite, para que perdone, que se libere, que sea libre de esa atadura y de ese pecado. Amén. Entonces, y bueno, y veíamos un quinto pecado, o una quinta causa de dolor, enfermedad y sufrimiento, es la incredulidad.
El domingo anterior les decía que ese lo había dejado para lo último porque la incredulidad es la causante de que nosotros caigamos en idolatría, en impureza, en avaricia, y que la incredulidad es la causante de que no perdonemos, porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios lo que Él nos dice en su palabra. No confiamos en Él, eso es incredulidad. Falta de fe es incredulidad. Dudar del poder de Dios es incredulidad. Entonces eso nos lleva a caer en esos otros pecados. Y porque la incredulidad realmente tiene un origen moral y espiritual. Mire, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, la palabra es muy clara cuando dice por qué no entró a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de esa generación que salió de Egipto. Aproximadamente 2 millones de personas, algunos dicen que 3, bueno, porque pues entre hombres, mujeres, niños, pero hayan sido los que hayan sido, esos millones de personas que salieron de Egipto, solo 2 entraron. ¿Y saben por qué dice la palabra que no entraron? Por su incredulidad. Y era el pueblo de Dios. Y era el pueblo que había visto milagros sobre milagros sobre milagros, portentos, prodigios y un montón de cosas. Y dice la palabra que ese pueblo no entró a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Solo entraron los 2 que le creyeron desde un principio a Dios y que nunca se echaron para atrás. Y hasta que no murió el último incrédulo, no pudieron entrar. Bueno, Moisés no entró tampoco por causa de una desobediencia que tuvo. No por incredulidad, fue por una desobediencia que tuvo. El Señor le dijo no va a entrar. Y puede parecer muy duro el castigo para Moisés o la disciplina para Moisés, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Moisés era el líder. Y sobre el líder es que cae la mayor responsabilidad. ¿Sobre quién cae la mayor responsabilidad de una empresa? No es sobre el líder, no es sobre el gerente, sobre el que la dirige. Porque es que el que dirige tiene que dar el mejor y el mayor ejemplo. Amén. Y dice la misma palabra que a quien más se le da, más se le exige. Entonces Moisés pagó ese precio. Pero de resto, hasta que no murió el último incrédulo, no entraron a la tierra prometida. Leamos en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Recordemos siempre eso. Dios es un Dios vivo, amén. No es un Dios muerto, es un Dios que vive. Entonces, asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros, como quien dice, ayudémonos unos a otros a recordarnos estas cosas todos los días mientras dure ese hoy. Dios le dio unos mandatos a su pueblo y les dijo: no olviden ninguno de los mandatos que les estoy dando hoy. Y por eso en este versículo se los recuerde y dice que mientras dure ese hoy se adviertan todos,
para que ninguno sea engañado por el pecado. ¿Cuál pecado? De incredulidad. Amén. Y se endurezca contra Dios. Entonces, para evitar tener un corazón incrédulo, ¿saben cuál es el mejor remedio para evitar tener un corazón incrédulo? A algunos los va a sorprender. No dejar de congregarse. No dejar de congregarse. Para evitar tener un corazón incrédulo y que se vuelva maligno, como dice la palabra, no dejemos de congregarnos, iglesia. Y es que es muy simple. Creo que lo podemos deducir por sentido común. Si el Espíritu Santo no es capaz de traerte al templo, si el Espíritu Santo no es capaz o no puede hacerte congregar, ¿cómo quieres que te lleve al cielo? Si no te puede traer a la iglesia, mucho menos te va a llevar al cielo. Pensemos eso, iglesia. Yo lo digo con temor y lo digo con amor. Y esto lo digo no porque yo me crea quién sabe qué, no, porque la palabra siempre al primero que le da juetes o me da juetes a mí. Siempre que quiero traerles algo, y a veces me da duro, que yo digo, no, Señor, eso sí yo no lo predico. Y me dice, póngase para que vea. Y digo, no, Señor, mejor te hago caso. Mejor te hago caso. Entonces, iglesia, de verdad preguntémonos, porque es el Espíritu Santo el que nos trae a un lugar como este. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a venir a un lugar de congregación, a un templo, a un lugar donde se predique la palabra. Es el Espíritu Santo. Pero si no nos congregamos, ¿qué quiere decir eso? O que estamos siendo muy rebeldes contra Dios. Muy rebeldes. Porque yo creo que la persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu le va a hablar y le va a decir, congréguese. Es muy triste cuando dicen las personas, no, yo no necesito congregarme. Yo estudio la palabra en la casa. O incluso a veces van un poco más allá y dicen, yo me reúno con la familia en la casa. Primero, pues debe ser algo muy fiel de hacer. Y segundo, es que, iglesia, lo acabamos de leer. Dice la palabra, adviértanse unos a otros. Eso es la iglesia. No se preocupe que no, es que yo no voy porque son hipócritas, yo no voy porque es que lo que no me gusta, porque bueno, las imperfecciones que veamos en la iglesia, mis hermanos, tenga en cuenta que si estoy viendo imperfecciones en los otros es porque soy imperfecto, mi hermano, porque si yo fuera perfecto no vería imperfecciones en los demás. Seguro. Todos somos imperfectos, todos nos estamos aquí puliendo, todos venimos, y por eso la palabra nos advierte que o nos dice que
que estemos pendientes los unos de los otros, oremos los unos por los otros, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que nos perdonemos unos a otros. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Y mi hermano, hay personas que no las pasamos. Sí, hay personas que se nos forma un nudo en la garganta cuando las vemos. Oh, sorpresa, en el cielo se puede encontrar con ella. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Se va a devolver? Aquí nos estamos preparando. Aquí nos estamos limpiando. Es necesario, es importante congregarnos. Es importante congregarnos, iglesia. Es importante congregarnos. Hoy las redes están inundadas de personas que creen saber más que Dios, diciendo que y hablan despectivamente que las cuatro paredes, que el templo hoy es no sé qué, y le sacan a uno palabras de que fuera de contexto, que dice que yo no habito en templos hechos con manos humanas, y bueno, y le sacan un poco de cosas a uno como esas, fuera de contexto, mis hermanos, porque es que si algo ataca el enemigo es lo que más nos bendice. ¿Por qué ataca tanto el congregarse y por qué ataca tanto los diezmos y las ofrendas? Porque es cosas que son de mucha bendición. Entonces, iglesia, si no queremos caer en incredulidad, no dejemos de congregarnos. Mire, cuando nos congregamos fielmente, obtenemos más victorias, mucho más victorias, y más pronto salimos de las necesidades. Entonces, estos 5 pecados, idolatría, impureza, avaricia, falta de perdón e incredulidad, son causantes de muchas enfermedades y son causantes de muchos desórdenes en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estos pecados causan muchas enfermedades y muchos desórdenes en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Empecemos por lo primero: muerte espiritual. Estos pecados causan muerte espiritual. A veces no nos damos cuenta. Cuando los novios cristianos empiezan a tocarse demasiado y a hacer cosas, y hasta que, ay no, pero si X, Y viven así nomás, y qué, y bueno, y cosas, y toman los ejemplos del mundo y caen en el pecado de la fornicación. Son muchas las consecuencias malas que esto trae. Y en un principio parece muy chévere, pero la paga es muerte. Y muerte espiritual es la principal paga. Nos morimos espiritualmente, nos secamos espiritualmente, empezamos a dejar de creer. Dice el Salmo 107:10, que lo leíamos al comienzo, dice: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Yo les recomiendo a los que no la hayan visto que miren una película que se llama El corazón del hombre. Describe de una manera tan, yo diría, espectacular. Yo no sé si
sería la palabra apropiada, pero describe de una manera tan vívida, tan cruda, las consecuencias del pecado y en qué condición, porque es un documental, pero es un documental como actuado, también tiene sus... la condición en que se encuentra la persona cuando está en pecado o cuando cae en pecado. Y es como estar leyendo aquí: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Y esto lo vemos manifestado. Esta muerte espiritual se manifiesta en rebelión y apostasía. O sea, nos rebelamos contra toda autoridad, principalmente la autoridad de Dios. Y muchos deciden renegar de la palabra de Dios. Como alguien me decía: no, yo antes era creyente, pero ahora no. Ay, qué tristeza. Qué triste. Segundo, primero, muerte espiritual. La idolatría, la impureza, la avaricia, la falta de perdón, la incredulidad nos lleva a la muerte espiritual. Y segundo, descontrol del alma. Descontrol del alma. A veces nos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué caí en depresión? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué este agobio? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué estos sentimientos que me dominan? Y nos preguntamos. Pues el pecado ha descontrolado el alma. Y a veces nos empecinamos en los por qué y nos enojamos contra Dios, pero no vamos a nuestro adentro, a nuestro interior, a preguntarnos: bueno, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿He sido fiel con Dios? ¿He sido fiel con Dios? ¿He obedecido al Señor? Dice los versículos 11 y 12 del Salmo 107: se rebelaron contra la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Se rebelaron contra la palabra de Dios. Recordemos que lo primero que afecta al pecado es el espíritu, y entonces trae muerte espiritual a nosotros, que se manifiesta en ¿qué fue lo primero que dijimos? En rebelión. Rebelión contra Dios, rebelión contra su palabra. Dice: se rebelaron contra la palabra de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Esto ya es caer en apostasía. Cuando antes se alababa y ahora se burla lo que alababa, nos burlamos o se burlan de lo que alababan, pues se cayó en apostasía. Se niega la fe en que creíamos. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Y este trabajo forzado, la palabra allí se está refiriendo al daño, al peso que recibe el alma. El peso que recibe el alma. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Porque miren que es generalmente más difícil la curación del alma
la sanidad del alma, que la sanidad del cuerpo. Cuando el alma está enferma, todo está mal. Todo está mal. Cuando el alma está descontrolada, cuando el alma está enferma, se refleja en una condición de confusión. Las personas viven confundidas. Las personas que tienen el alma enferma, descontrolada por el pecado, entran en estado de confusión, entran en un estrés mayor al de cualquiera. Es cierto, a veces el trabajo nos estresa, los hijos pueden estresar, el esposo puede ser estresante, ¿cierto, mi amor? Los esposos sabemos que las esposas a veces son estresantes, ¿cierto? Pero eso es muy diferente. Eso es muy diferente cuando ese estrés viene por causa del pecado. Si como esposo tengo por allá a mi otra señora, créanme que voy a vivir estresado, iglesia. ¿En qué momento me van a descubrir? Suena el teléfono y de una vez eso salta todo, y si está la esposa ahí al lado, de una vez. Y ay, no, es que ya no, y no hayan, bueno, para que no. Entonces mira que el pecado descontrola el alma. Recordemos que afortunadamente Dios usa estas cosas para hablarnos también. Pero sigamos con confusión mental, confusión emocional, confusión sentimental y una voluntad sometida por el enemigo de nuestra alma. ¿Y saben en qué lo vemos manifestado? En cansancio emocional, estrés, ansiedad, depresión, amargura, resentimiento, falta de atención. Muy bien, gracias por el aporte. Aislamiento social, incapacidad para adaptarse, reacciones agresivas, mal desempeño laboral. Cuando el alma está afectada, todo eso sucede. Qué difícil es entablar una amistad o una conversación, por lo menos, con alguien que tiene el alma en desorden. Mire, la persona que tiene el alma en desorden muchas veces habla 3 palabras y se pone a llorar. Y esto lo hablo para que, si no hemos caído en cuenta, tomemos las correcciones que hayan que tomar para que esto cambie. Porque la verdad, iglesia, como les decía, los cristianos cometemos estos pecados de una u otra manera. Entonces no es para que digamos, ay, no, menos mal yo, esos son los que son pecadores, yo no. Es para que estemos atentos, que no vayamos a ser engañados. Amén. Tercero, primero, ¿qué? Díganmelo con confianza. Primero, ¿qué? Amén. Segundo, correcto. Y tercero, enfermedad física.
eso es como un efecto dominó. Morimos espiritualmente, el alma se enferma. Y si el alma se enferma, tenga que el cuerpo también se va a enfermar. Va a sufrir las consecuencias sí o sí. Mire, estemos atentos a cosas a veces, como les decía, esas formas como inesperadas de Dios hablarnos y decirnos las cosas. Yo creo que muchos hemos notado de pronto que vamos a hacer algo que nos damos cuenta que ofende a Dios. El Espíritu Santo nos dice: no haga eso, porque eso ofende a Dios. Eso me ofende. Sea que se esté hablando mal de alguien, o sea que se vaya a entrar a algún lugar que no debemos entrar, o sea que se esté leyendo un libro o algo que no debemos leer, una película que no debamos ver. Bueno, alguna cuestión que ofenda a Dios. Incluso no estoy hablando de esos ya pecados que de pronto voy camino de la otra. No. Pero Dios es tan bello que muchas veces cuando vamos a hacer cosas que le ofenden a Él, pone una tembladera en las piernas. En serio, yo no sé si algunos de pronto lo han vivido. Pero qué debilidad en las piernas, una tembladera. O un dolor en el pecho. Nunca le duele el pecho, pero un dolor en el pecho. O nunca le duele la cabeza y de pronto un dolor de cabeza. Terrible. Y dice: pero si ya me tomé 2 ibuprofenos y no se me han quitado. Hay que estar atentos a esas señales, iglesia. Porque Dios con esas cosas nos está defendiendo, nos está librando muchas veces de cosas. O una picada. A veces dan unas picadas por ahí. Pero mucho cuidado cuando esa picada le dé, si iba a ser algo que ofendía a Dios, que ya el Espíritu Santo le había dicho. Amén. Iglesia, Dios los ama y yo también. En serio. Ustedes son hijos de Dios y son mis hijos. Yo no sufrí el dolor de darlo, ni el gozo de engendrarlos, ni el dolor de parirlos. Pero son mis hijos. Las cargas espirituales y emocionales no resueltas pueden consumirnos físicamente. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. En una predicación no falta mucho tiempo para decir todo lo que hay que decir de estas cosas, de estos temas. Pero por eso les digo, iglesia, estoy dispuesto para quien necesite ayuda en cualquiera de estas áreas. Estamos dispuestos con la pastora para
ayudar para que haya una victoria completa aquí en Manantial de Bendición. Pero vamos a leer los versículos del versículo 13 al 16, ahí del Salmo 107. Socorro, Señor. Qué bueno es tener la humildad para decir: socorro, Señor, ayúdame. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Gloria a Dios. Si alguno está pasando por alguna de estas etapas, está a tiempo. Porque si los que estamos hoy aquí estamos a tiempo, porque el Señor nos convocó para que no dejemos pasar este hoy de bendición. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra les rompió las cadenas. Si nos volvemos a Dios, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que nos resucita, nos vuelve a la vida, vuelve a conectar nuestro espíritu con su espíritu, para que salgamos de esa muerte espiritual. Es como si nos estuviera diciendo el Señor: Lázaro, ven fuera. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros: lo que esté muerto por causa del pecado, lo perdono y lo resucito, ven fuera. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Tenemos mucho por qué alabar al Señor, porque sí, nosotros nos hemos metido en muchos problemas por causa del pecado, y ya nos ha sacado de varios. Pero Él quiere sacarnos de todos. De todos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión. Partió en dos los barrotes de hierro. ¿En qué cárcel estábamos apresados, aprisionados? Pues Él rompió los barrotes con su perdón, con su amor, con su compasión, con su ternura por nosotros. Y nos liberó. Dicen los versículos 19 al 22, dicen: socorro, Señor. Y yo creo que esa debería ser una oración permanente nuestra. Socorro, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti estoy perdido. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Hoy su palabra ha sido enviada para sanidad de todos nosotros. ¿Cuántos reciben la sanidad de Dios? Para aquella que está enfermo del alma, enfermo del corazón, hay esperanza.
Hay esperanza para el que está enfermo del cuerpo, hay esperanza. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su sangre derramada en la cruz perdonó absolutamente todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario crucificó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario sanó nuestra alma. ¿Qué hay que hacer? No caer en el pecado de incredulidad ni en ninguno de los demás. Creer la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó, iglesia. Si Él dice envió su palabra y los sanó, si así nos dice el Señor, envié mi palabra y los sané, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la palabra, amén. Agarrar la palabra. Y si agarro la palabra, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice o qué me está diciendo el Señor? Te he sanado. Te he sanado. ¿Lo crees? Que alaben. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. ¿A cuántos el Señor ha arrebatado de las puertas de la muerte? Saben que el enemigo a muchos de nosotros quiso quitarnos de este mundo desde muy pequeñitos, incluso desde antes de nacer. Pero aquí estamos. Y aquí estamos por el poder del Espíritu Santo, por el amor de Dios, porque tenía y tiene y siempre tendrá un propósito con cada uno de nosotros. El propósito de que le glorifiquemos a Él con nuestra vida y de que seamos muy bendecidos a pesar de las aflicciones de este mundo. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, o sea, a favor de nosotros. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Iglesia, si hay un sacrificio que le podamos ofrecer a Dios de agradecimiento, que Él se agrade y lo reciba con regocijo, ¿saben cuál es? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo delante de Él en su casa de oración. Que no dejemos de congregarnos. Salvo por algo que se sale fuera de nuestro control. Hoy, para tomar un ejemplo de alguien de aquí, Omitar. ¿Cuántos conocen a Omitar? Amén. Omitar no está aquí, no porque él no quiera estar aquí, sino porque le están haciendo un tratamiento médico en Bogotá. De hecho, iglesia, para que oremos por Omitar. Recordemos a Omitar. Omitar es un servidor. Estaba apenado y podíamos decir que casi que angustiado, pidiéndole perdón a la pastora que porque no podía estar hoy acá. Qué pena que a él le tocaba hoy. Yo no sé en dónde era que le tocaba hoy. Algunos de los puestos asignados. Entonces, pero hoy no está aquí, no porque no quiere estar aquí, sino por cosas mayores. Y que ojalá la vez que faltemos al templo es por algo que de verdad ya se sale de nuestras manos. Pero miran que muchas veces
no nos congregamos. Y lo digo con respeto, porque decimos, no, es que me llegó la familia, o me llegó X o Y. Y si ese familiar se demora 2 domingos, 3 domingos, un mes, ese tiempo no vamos a congregarnos, porque es que qué pena con el familiar que me llegó. Pero no pensamos, iglesia, qué pena con el Señor que me está esperando allí, porque esta es una cita con Dios. Esto no es una cita con nadie, con un hombre, con una mujer o con X o no. Esta es una cita con Dios. Esta es una convocatoria que nos ha hecho a todos el Espíritu Santo. Sí, está bien que nos tocó levantarnos más temprano, dejar adelantado todo lo que sea, pero iglesia, esforcémonos por no defraudar al Señor. Amén. Así que hay esperanza para todos, aún para los que han hecho de su vida un desastre. Pero cualquiera que se acoja a Dios y reciba su perdón puede empezar una nueva vida, sin importar cómo haya sido su pasado. Por medio de la fe en Cristo podemos romper adicciones, sanar heridas y restaurar relaciones. Su amor alcanza incluso a quienes han vivido en rebelión contra Él. No es que yo he sido muy rebelde, yo he sido muy pecador. El Señor lo está esperando. El Señor lo está esperando. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y hay misericordias para todos, hasta para los más rebeldes y hasta para los que han apostatado de la fe. Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Recuerden el culto del Viernes Santo, amén. Recuerden el culto del Viernes Santo a las 9 de la mañana en este lugar.